que eso le ha granjeado inclusive críticas. Pero bueno, queremos discutir eso con Guillermo, ver su apreciación, si bien algunos ya conocemos algunas cosas de las que viene diciendo. Estamos haciendo este Zoom de una economía regional muy castigada. Quizá haya preguntas que puedan incomodarlo, Guillermo, pero coincidimos que estamos plenamente confiados en que un dirigente y un cuadro político de su envergadura no se va a asustar por las preguntas que seguramente vamos a poder evacuar. Lo hemos invitado además porque lo consideramos un peronista de ley y porque le ha brindado servicios a este país en épocas muy importantes, servicios fundamentales, desde su dignidad de dirigente y de su eficiencia como funcionario. Así que dicho esto, insisto con mucho afecto, le damos la bienvenida al compañero, al amigo Guillermo Moreno, y lo dejamos en el uso de la palabra. La mecánica es un poco que ponga Guillermo su pensamiento y seguramente después nos sumaremos a las preguntas. Así que Guillermo, estás en el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Maestra Pascua y compañeros, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Yo tengo la sensación, tomando lo último que dijo Maestra Pascua, que va a haber un susto colectivo, más que cuando yo termine de desgranar, me parece que vamos a estar en al menos en una situación, que es lo que me está aconteciendo en los últimos 10 días, digamos, ¿no? Y voy a tratar de explicitar lo que de alguna manera tengo como visión de lo que está aconteciendo. La interpretación del mundo ya la hemos hecho. Creo que la contradicción ya no es entre neoliberales y socialdemócratas. Creo que si el mundo neoliberal no lo conducía Estados Unidos, no lo puede conducir nadie. Es la única potencia político-económico-militar que queda. Militar no hace falta de explicarla, económico me parece que no hace falta explicarla, y por lo tanto política es obvio. Ahora vamos a tener un ejemplito más. Ellos acaban de proponer el presidente del BID. A nosotros Argentina estaba proponiendo uno, miren, ni siquiera va a haber elección, va a ser por aclamación. O sea, y va a ser la primera vez en muchísimos años, si es que alguna vez hubo un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo norteamericano, porque ellos en realidad se quedan con el segundo del Fondo Monetario, el primero del Banco Mundial, los europeos al revés, pero el BID siempre quedaba para la chusma, como dicen ellos. Ellos ahora van. En todo caso, lo que queda en discusión es cuál puede ser otra potencia que reúna alguno de esos requisitos. Potencia militar, no hay duda que la Federación Rusa. Potencia económica, podríamos decir, entre comillas, que China. Lo que está claro es que lo única que reúne los tres requisitos son los norteamericanos. Después en la pregunta alguno me va a poder corregir, pero no conozco imperios que se hayan construido ni capacidad de influencia política global si no tiene un país la capacidad de llevar la guerra fuera de su frontera, cosa que hoy no tiene China. China no puede llevar la guerra a ningún otro lugar que no sea un espacio fronterizo, con lo cual no es una potencia militar, eso está claro. Y si no es una potencia militar, podrá tener alguna influencia política en alguna zona, pero de ninguna manera es un contradictor de los Estados Unidos. Lo es en la medida que puede plantearse algunas cosas, pero de ninguna manera lo es. Dicho esto, lo que vemos es un acuerdo de primer orden entre Putin y Trump. La destrucción del mundo global, que la clase dirigente norteamericana decide destruirlo porque le estaban penetrando en su zona de confort. Su zona de confort eran los europeos y eran los chinos, y cambia. Y destruye esa globalización con sus órganos rectores, que es el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio, y Davos y toda esa historieta.
y obviamente emerge un nuevo orden internacional que se está ordenando. Uno puede describir los procesos a partir de la fecha, esto no es muy serio, pero hay que poner fecha para ordenar la cabeza. Así como decimos, bueno, se terminó la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, la asunción de Trump con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y la administración del comercio exterior, claramente aleja a Estados Unidos del mundo neoliberal. ¿Y eso cómo lo llamemos? Porque cuando nosotros lo hicimos nos echaron del mundo. ¿Está bien? Cuando nosotros hacíamos lo mismo, que inauguramos lo que ahora hace Trump, Estados Unidos, Europa y Japón nos hicieron un panel en la Organización Mundial de Comercio y antes de empezar ya sabíamos cómo terminábamos, porque Argentina confrontando con el 60% del PBI mundial era obvio. Ahora, 5 años después llegó Trump. Y todo el mundo le tiene paciencia estratégica por lo que acabamos de decir. Ahora, desde esa paciencia estratégica cambió el mundo. Insisto con esto porque es muy importante. Los libres flujos de bienes y servicios a escala global es sistémico al neoliberalismo. Y si Estados Unidos no lo hace, nadie puede encabezar ese mundo neoliberal. Y Estados Unidos no lo hace. Ahora, ¿por qué nosotros en ese momento seguíamos diciendo que había una ola neoliberal que atravesaba Latinoamérica? Vaya a saber por qué. Yo creo que es un exceso de influencia de pensamiento progresista. Y esto es importante que lo tengamos claro en un núcleo peronista, no por ser sectario y excluyente, sino por la capacidad interpretativa incluso del día de hoy. Porque es muy importante esto que estamos diciendo con respecto a lo que está pasando hoy. No ayer, antes de ayer, hoy, viernes, hoy. Lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Entonces, si la contradicción en el mundo no es más socialdemocracia ni neoliberalismo. Ustedes piensen que cuando Macri juntó al G20 en la Argentina, la carpa que teóricamente confrontaba con el G20 fue todo un discurso socialdemócrata, de todos los que estaban ahí, al margen de las presencias. Entonces, esto no es un tema menor. Se caracterizó que el neoliberalismo avanzaba en Latinoamérica, vaya a saber por qué, cuando el neoliberalismo ya no tenía quien lo condujera, y en el año 18, fin del 18, pensamos que la contradicción seguía siendo neoliberalismo socialdemócrata. Y quizás hoy haya espacios políticos dentro de lo que ganó el gobierno que sigan pensando que esa es la contradicción principal. Bueno, es un problema, porque dirigir el portaaviones en Argentina a puertos que ya no existen, estamos complicados. El mundo entonces se debate entre categorías que son afines al nacionalismo, no a la globalización. Y categorías afines al nacionalismo son categorías del nacionalismo europeo o del nacionalismo hispanoamericano. En uno encontramos el nacionalismo xenófobo y excluyente, y en el otro encontramos el nacionalismo de amor y paz, inclusivo, el nacionalismo que construye puentes. Y eso no es otra cosa que la doctrina peronista. O sea que por primera vez desde que yo milito en el movimiento nacional justicialista, somos funcionales al mundo, no disfuncionales del mundo. Yo empecé a los 14 años en esto, en el 69. Es la primera vez que somos funcionales al mundo. En todo caso, es la contradicción que se está planteando, pero no hay otra. Y esto es notable, porque nunca nos había pasado desde el surgimiento del movimiento como movimiento. Porque ya en el 45, cuando nacemos, somos la tercera posición, disfuncionales en el año 46, aunque pero la explicitan en el 50, al mundo. El mundo en plena Guerra Fría, nosotros encabezábamos algo que, y hoy no. Es la primera vez que el mundo acoge al peronismo desde los factores de poder. El problema es si tenemos claro cuáles son los factores de poder. Ahora, este es el debate que se viene. El tercer gran líder que emerge hoy es el Papa Francisco. Tenemos a Putin, tenemos a Trump, tenemos al Papa Francisco. Y es la primera vez que uno de los nuestros está en una de las instituciones vitales del Occidente conocido. Nunca lo hubiésemos imaginado, ahí lo tenemos, pero eso no es óbice para que algunos idiotas de los nuestros también lo puteen al Papa. Y no es casualidad que lo putean. Y entonces ahí tenemos también la incomprensión de estos sectores, concretamente Berbisky, ¿no? Como cabeza de todo un espacio. No es casualidad que también en los sectores progresistas aparezcan estas, no
no comprensión de lo que está, desde mi humilde opinión, ¿no?, aconteciendo en el mundo. Si el mundo se debate entre hacer muros o construir puentes, en las categorías analíticas podemos decir el nacionalismo de exclusión, que es el que tiene, el que viene de aquellos ordenamientos europeos, y el nacionalismo de exclusión, que es propio una originalidad de Hispanoamérica, propio una originalidad. Que el primero que empieza a escribir esto, con lujo de detalles, es el Papa, a razón del servicio religioso brindado conmemorando la aparición de la Virgen de Guadalupe, allá por el 2014 en San Pedro, que es la primera misa que se reza en castellano después de 2014 años. La primera la reza su santidad, le hace cantar a Patricia Sosa la misa criolla, en el charango está no estaba el que ahora se nos murió, sí estaba el hijo de Ariel Ramírez, no el que la grabó con Ariel Ramírez, y estaba el hijo de Ariel Ramírez siendo el director de la puesta. Bueno, la Guardia Suiza desenchufaba los micrófonos porque decía, acá no se canta en castellano. Bien, el Papa la da y hace una homilía extraordinaria. Habla de los pueblos jóvenes hispanoamericanos, de los americanos, y de alguna manera interpela, como les gusta decir a algunos, nos interpela a todos nosotros diciendo esos pueblos jóvenes tienen que juntar. Ya había dado el discurso hacia los movimientos populares en Bolivia cuando habla de tierra, techo y trabajo, pero que no es lo más importante. Ahí habla el Papa de la globalización por primera vez, y había caracterizado esta etapa como la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que no es movimiento de desplazamiento de infantería a la usanza de la guerra, sino aquellos pueblos que van a tener una tasa de desocupación a la baja o una tasa de desocupación al alza. La guerra es por los puestos de trabajo. ¿Qué pueblo va a tener trabajo y qué pueblo no va a tener trabajo? Subyacente a todo esto está la revolución energética norteamericana, que es la puesta en valor de un combustible fósil que los norteamericanos conocen hace 80 años, que es el gas y el oil, pero que no tenían tecnología para hacerlo económicamente rentable. O sea que el costo de exploración y explotación fuera inferior al precio de venta. Eso lo consiguen, y la ganancia de productividad de la economía norteamericana es similar a la ganancia de productividad que tuvieron los ingleses. Desconozco si, no sé, hay una cosa ahí que alguien conteste, no sé, no lo llegué a leer. Hay una ganancia de productividad en la economía norteamericana similar a la ganancia de productividad que tuvieron los ingleses con la revolución industrial. Similar. Esa productividad, producto de desarrollo tecnológico, le permitió al pueblo inglés transformarse en lo que se transformó. Con una diferencia con respecto a la revolución energética norteamericana. La revolución científico-tecnológica, aquella que se conoció como revolución industrial, con el tiempo se trasladó al continente europeo y de alguna manera se fue trasladando alrededor del mundo. Acá, el insumo de los insumos, que es el insumo energético, lo tienen algunas zonas geográficas. Lo tienen los norteamericanos, lo tienen los mexicanos, lo tienen los canadienses, lo tiene Oriente Medio, lo tienen los rusos, y paremos de contar. Después, el resto tenemos un poquito, pero no tiene. Oriente Medio, este partido no lo juega, y no lo juega porque todo el tiempo están en combate, entonces no hay ninguna posibilidad de que sean abastecedores confiables en el mediano y largo plazo. Y obviamente que estén en combate tiene que ver con que hay alguien que no quiere que sean abastecedores, por eso llega Putin a Siria. Y después queda Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos no le va a ofertar a Europa el combustible al mismo precio que él lo consume, porque es la ganancia de productividad, y ahí se entiende la alianza con Putin. No se lo vendas a un precio que no te sirve. Esa discusión fue una discusión cruel, ¿Quién pagó el pato? Ucrania. Esa fue la discusión entre la Merkel y Putin. Pagó el pato Ucrania y obviamente los países de Medio Oriente. ¿A cuánto le venden los rusos el gas a China? El último informe que leí sobre eso hablaba de entre 20 y 25 dólares el millón de BTU, cuando en los Estados Unidos promedio año están 2,2 el millón de BTU, 2 dólares.
Y nosotros, con Galucho, firmamos un acuerdo secreto con Chevron a 7,50. Imagínense la industria argentina comprando gas 3 veces más cara que la industria norteamericana. Todo esto es ridículo, es una ridiculez absoluta. Pero bueno, se entiende por eso la alianza de primer orden, por intereses objetivos, entre Putin y Trump, y a su vez el respeto de Estados Unidos a los misiles rusos, porque no tenía ningún objeto ganarle una guerra, porque lo que va a poner en juego es mucho más lo que pierde que lo que gana. Y el resto no tenés ni para empezar. No es que la guerra no la ganaría Estados Unidos, la gana, pero lo que pone en juego, lo que va a conquistar, no tiene ningún sentido para lo que va a poner en riesgo. Y por eso el desarrollo misilístico ruso, que Putin esto lo tiene muy claro. No está en condiciones de llevar la guerra al territorio norteamericano, pero sí está en condiciones de mandarle algunos misiles. Y ahí está. Ningún otro país puede llegar a Estados Unidos, ni siquiera con misiles, ni siquiera los chinos. Ningún país. O sea, todas las guerras se harían fuera del territorio norteamericano, salvo una guerra rusa norteamericano por los misiles. Y por eso ahora Trump acaba de inaugurar la 6ª Fuerza Armada norteamericana, que es la Fuerza Armada Espacial. ¿Está bien? Tiene 5, ahora inauguró la 6ª. Bueno, son las decisiones que ellos van tomando. En ese mundo hay una confrontación entre dos nacionalismos y nosotros expresamos uno de ellos, que es el nacionalismo de inclusión, de esa revolución de amor y paz, que también es una mirada global, como dijo Vita, una doctrina para todos los pueblos del mundo, para los pueblos. E identificamos a los pueblos, por eso el Papa dice, a nosotros la figura geométrica que nos representa no es la esfera, en esta globalización, en esta casa común, sino que es el poliedro, y cada superficie de ese poliedro es un pueblo. Y si falta un pueblo, no hay figura. Pero dice, los pueblos se tienen que amar, y tienen que hacer puentes, no tienen que levantar muros. Reivindica lo nacional, reivindica la patria, y reivindica la articulación de la casa común, respetando las especificidades de cada pueblo. La unión en la diversidad, no la hegemonía de esas visiones globalizadoras, sean liberales o marxistas. Esto es muy importante, los socialdemócratas y neoliberales de ese mundo. No se olvide que al consenso de Washington se entró por la puerta derecha neoliberales, se entró por la puerta izquierda socialdemócrata. Los dos hicieron el consenso de Washington al fin de la Guerra Fría. Y eso colapsó. ¿Cómo se expresa eso en la Argentina? Y bueno, se está expresando en este momento. Está claro que la visión del mundo que tiene el actual presidente, de lo poco que ha podido explicitar, es una visión compleja, es una visión difícil. Su jefe de gabinete la semana pasada en un reportaje en La Nación, cuando le piden que a Santiago Cafiero, ¿no? Le piden que defina al presidente, dice es el primer líder postmoderno que llega a la presidencia de la Argentina. Bien. Si tenemos una visión filosófica postmoderna, nada más alejado del peronismo, que en realidad nos anclamos en los principios y valores. Decimos, tenemos nuestras raíces enterradas en las más puras tradiciones hispanoamericanas y tenemos un futuro común. Y bueno, nada más alejado que un pensamiento postmoderno sin pasado, sin futuro. Pero bueno, en esto estamos. Él se define socialdemócrata, después dice que es peronista, el ministro de Economía dice que quiere hacer una economía social de mercado, en fin. Hay algunas definiciones y hay algunas situaciones que desajustan un poco. Pero sobre esto empezamos a transitar la gestión de gobierno. Una gestión de gobierno muy particular, donde vamos a Europa y decimos que no tenemos un plan de gobierno, pero sí lo tenemos, un plan económico, pero es secreto, que tenemos, pero que no lo tenemos, que si lo tenemos no lo podemos dar a conocer, en fin. Y ahí se van consumiendo semanas hasta que viene la pandemia. Sobre la pandemia se toman decisiones, el presidente es legal y legítimo para tomar las decisiones y todos acatamos. Y expresé esta cuarentena y no voy a entrar en este debate sobre salud y economía, porque es una discusión absolutamente ridícula. No hay salud sin base material de la nación, no hay base material de la nación sin economía,
Pero es claro que si estamos todos enfermos y nos morimos, tampoco hay economía. Entonces, es salud y economía. O sea que esto es sentido común, digamos, ¿no? Una cosa. Pero bueno, digamos que eso es fragor del combate, se toman decisiones, la economía se destruyó, no podía ser de otra manera. El déficit fiscal de abril es 16 puntos del PBI. Ustedes calculen que cuando Alfonsín se fuera, 12 puntos del PBI, y el Rodrigazo, según dicen, pero no está chequeado y nadie va a poder hacer jamás la cuenta, en el Rodrigazo era 14 puntos de déficit, ahora ya tenemos 16. Entonces, esto es obvio, esto es lo que empieza, es imposible administrar la Argentina con 16 puntos de déficit en función del PBI. No es un problema de que emitamos ya. Bueno, y ahora ya tenemos que empezar a tomar decisiones crueles, como por ejemplo no pagar el aguinaldo, ya no le vamos a seguir dando. Entra la economía en cuarentena, pero resolvemos el tema de los ingresos emitiendo plata de la familia y las empresas, pero eso tiene un límite. Nadie va a pensar que la economía es emitir plata, eso es una estupidez. Bueno, tampoco pensaban que iban a estar tanto tiempo en cuarentena, pero si venía el invierno, uno presupone que lo tenían que pensar. Bueno, qué sé yo. Así fue. Y eso en realidad es un debate que a esta altura del partido luego propiciando un devenir augurioso y lleno de abundancia. Ya está dado así y ya se fue. Durante el invierno es el momento donde donde se realiza la acumulación de energía y ahí e inicia su a, camino hacia la primavera atrás, para explotar y ser pura vida del verano. El presidente anuncia lo de Vicente. Y ahí tenemos un tema realmente complicado. Porque lo de Vicentín, bueno, a mí me toca salir muy fuerte ese propio lunes. Lo de Vicentín es una situación muy extraña. Primero, para los que yo calculo que acá en Mendoza, como era de acá, de Mendoza, hay muchos que lo conocen, pero si no se los cuento. Los asados que hacía el Chueco Mazón, donde juntaba todo el peronismo del país, esos famosos asados del Chueco Mazón de fin de año, los pagaba Vicentín. Vicentín tiene un ala radical y un ala peronista, como toda la familia de la Argentina. Cuando depende de qué gobierno está, es que a quién sacan a la cancha. Y así de fácil es la historia, y en Mendoza también pasa, y pasa por todos. Pero sobre todo pasa en los lugares más tradicionales de la Argentina, digamos, ¿no? Donde se construyó esta historia. Y ahí, esa familia, entonces tiene un ala peronista, tiene un ala peronista, tiene un ala radical, tiene un ala radical. La que está operando ahora es el ala peronista. Y eso tiene mucho impacto, porque no es casualidad la declaración de Schiaretti de recién, donde dice todos mis diputados van a estar votando, no queremos. Lo mismo le pasa a Perotti, pero a su vez, al margen de contar los votos, tenemos un problema de ordenamiento anterior a contar los votos. Nadie puede estar en contra de una expropiación si se ajusta a derecho. Perón dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y la expropiación está en la Constitución Liberal del 53, ¿no? Eso, y todos los países del mundo tienen expropiación. ¿Quién va a estar en contra de una expropiación? Es ridículo. Si está declarada de necesidad pública, se expropia y en todo caso, si el propietario no está de acuerdo, va a la justicia y la justicia falla. Y es de cumplimiento obligatorio. ¿Se hace o no se efectiviza la expropiación? Con lo cual, en el límite, una expropiación necesita de la participación de los tres poderes. Y es el Estado, es el imperio que decide, mirá, ya no sos dueño, tomá la tuya y andá. Nunca de un poder. Nunca. Nunca. Salvo en la dictadura. Pero dejaban expedita ahí una veta judicial por si algún juez decía que no, pero claro, en la dictadura hay una modificación a la ley de expropiación que hablan de ocupación temporal, pero es ocupación. Ya Napoleón enseñó que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Con lo cual, cuando los milicos hablan de ocupación, es ocupación, no administrar la cartera de clientes de la compañía. No contar la plata. Es ocupar. Cuando el Ejecutivo ordena a la Gendarmería ocupar un lugar, es ocupar. No llega el gendarme y empieza a contar la plata y ve y administra la clientela. Y hace, es una locura. Ahora, el problema es que cuando Alberto decide meterse en Vicentín a través de un interventor diciendo acá está el hombre y es Delgado, vulnera el derecho de propiedad. Ningún peronista, mire, nosotros somos todos hombres de principios y valores, pero estamos dispuestos a...
El problema es que si vos vas a destruir el sistema capitalista, destruyendo el sistema de propiedad, me tenés que contar cómo va a seguir. Porque si no me contás cómo va a seguir, no es fácil decir, voy a destruir el sistema, voy a hacer una revolución, pero una sola vez y en una sola empresa. Porque esto es como que yo le diga a mi mujer, ahora te voy a ser infiel, pero nada más que esta noche. Bueno, es difícil esto, muchachos. Para el sistema en el cual se basa el sistema capitalista, esto es muy difícil, porque el derecho de propiedad es sistémico y fundacional del sistema capitalista. Y también de nuestra doctrina, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina peronista. Después le ponemos, tener derecho a utilizar los bienes, ponerlo en función social. Tener derecho a utilizar los bienes, maximizar la tasa de ganancia. Bueno, después discutimos. Pero poner en duda el derecho de propiedad es un tema demasiado delicado. Es casi como el principio axiomático de la revolución, pero para eso tenés que estar dispuesto a hacerlo. Y acá viene una discusión muy de fondo, que nos atraviesa a los peronistas y que incluso a nosotros que somos todos setentistas. Cuando nosotros éramos jovencitos, estoy hablando allá de los 18, 19, 20 años, 70, 71, 72, lo que fuera, 74, 75, 76. La discusión sobre el modo de producción capitalista era un debate abierto. Y había distintas revoluciones que servían como tea votiva. Hasta la angoleña. La argelina, la soviética, la china, la cubana. Y dentro de eso distintas visiones. Donde se discutía el abastecimiento de bienes y servicios a algo que se llame mercado o como se llame. Y en ese momento la planificación centralizada había algún debate alrededor de la planificación centralizada. Pero nos tenemos que ubicar en aquel momento. Y si los cubanos tenían un boletín de racionamiento, y bueno, que los norteamericanos lo han bloqueado y esto lo han bloqueado, o sea, la planificación centralizada planificaba oferta y demanda. Oferta y demanda. No es que la planificación centralizada solo es la oferta. Es oferta y demanda. Oferta y demanda. Podemos discutirlo en los 70. Después la realidad se impuso. Lo que aconteció con el sistema capitalista, modo de producción capitalista, es que hasta el presente el modo de producción más eficiente, que significa que dada la dotación de recursos, minimiza la utilización de recursos para maximizar la cantidad de producto. Y eso está bien. Minimiza la utilización de recursos para maximizar la cantidad de producto. O sea, garantizar los bienes y servicios esenciales para la sobrevida. Tan eficiente es el sistema capitalista como ineficiente en la distribución. Es espantoso en la distribución. Produce muy bien, distribuye muy mal. Y ahí aparecemos los peronistas, diciendo, mire, tranquera para afuera, planchada para afuera, deje no meter las uñas porque ustedes son un desastre. Por eso, ¿cómo somos un desastre? Mire la pobreza que hay. Y generamos los marcos regulatorios en la distribución. Como decía el viejo filósofo alemán, en donde se valoriza la mercadería, en la circulación. ¿Qué es la circulación? El comercio. Ahí nosotros decimos, mire, los factores de poder determinan la relación de precios relativos y a través de los precios relativos en la sociedad, unos se apropian del excedente injustamente, en contra de los otros. Pero es en la circulación, no en la producción. Yo no tengo la culpa que los marxistas piensan que se resuelve la circulación y la justicia a partir de la apropiación de los medios de producción. Este es un problema de los marxistas, no de nosotros los peronistas. Nosotros decimos, mire, la distribución es espantosa. Ahora, del lado de la producción, no hay un método más eficiente que este. Cuando aparezca lo vemos, pero por ahora no apareció. Entonces déjennos una tercera posición. Crudamente, la producción capitalista, la distribución justicialista. Como lo que se ve en la distribución, somos justicialistas. Pero no nos metemos con el derecho de propiedad.
que es el basamento de la producción capitalista, porque tiene que ver con el tema de los incentivos. Porque no caminó eso del hombre nuevo de Che Guevara o la medalla al mejor trabajador de Stalin, hay alguna cosa, no le caminó a los chinos, por eso inventaron otra historia. Lo importante es importante que calle ratones, lo dijo el que lo es importante que calle ratones, si es de izquierda, bueno, construyeron un método muy particular, con un partido único y con un esquema muy particular. ¿Le da resultado? Puede ser que sí, yo no estoy discutiendo, pero es un partido único y una manera distinta de organizar la sociedad. Cuando vos te metés con el derecho de propiedad, vas al fondo, vas al núcleo duro, vas a lo que dijo Durán Barba. En el siglo XX terminamos con los dioses politeístas, las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas, y se armó un lío bárbaro. Eso lo escribió en Perfil enero del 19. Y se armó un lío bárbaro, porque mostró, y ahí se armó un lío. Y ahí un montón de religiones le hicieron la cruz a Macri, y quizá hay varios de los votos que tienen que ver con eso. Porque habló Durán Barba. Cuando vos te metés con el derecho de propiedad, tenés que tener claro que pusiste a vibrar el sistema de una manera tal que hay que ver cómo seguís. Porque aparte, si no me decís cómo seguís, es el único que abastece de bienes y servicios a la población. No, pero si es Vicentini nada más, bueno, entonces ¿para qué lo vas a hacer? Si es Vicentini nada más, ¿para qué te jugás una batalla finalista en un tema que es absolutamente menor, que es uno y nada más? No, pero es menor porque resulta... Miren, muchachos, la realidad es que eso fue la semana pasada y esta semana algunas cosas se empiezan a ordenar. Lo primero que se ordena es que se desordena la negociación de la deuda. Sorprendentemente, para toda la disciplina, para todos los economistas, nos encontramos con que en el día de ayer, o antes de ayer, se produjo ahí el miércoles, se produjo un ruido. Esto, y discúlpenme que haga una disquisición técnica, esa tontería de analizar los bonos de la deuda desde el valor presente neto, es una tontería técnica que le viene bien a los financistas, a los banqueros, pero no es la verdad. La verdad es cuánto va a pagar el Tesoro argentino y cuánto van a recibir los fondos de inversión para financiar las jubilaciones o los ingresos de aquellos jubilados que metieron su plata en esos fondos. Esa es la verdad. Es el cash flow del que paga contra el cash flow del que lo recibe. Lo demás es disquisición de financista ocioso. O es la que dijimos nosotros en el 2003. No, mirá, negociamos también que tuvimos un 65% de descuento. No, muchachos, la verdad que cuando uno analiza los pagos del Tesoro no pasó eso, en términos de moneda dura. Cuando se analiza de verdad la deuda, es el flujo futuro de pagos contra el flujo futuro de ingresos. No estamos lejos. Había una diferencia en la primera propuesta de 20.000 millones de dólares, que es poquito, que con 10.000 millones se arreglaba. Bueno, ya se les dieron los 10.000 millones de dólares. O sea, en la nueva propuesta de Guzmán, la diferencia es menos de 10.000 millones. Ningún país va al default por 10.000 millones de dólares al año 47. Esto es ridículo. Dividan 10.000 millones de dólares por 27 años, que sería de acá al 47, y no le da nada. ¿Está bien? No le da nada. Imagínense que son casi 30 años, son 3.000 por año, son 300 millones por mes, menos de 300 millones por mes, ningún país va al default. Ni ningún acreedor deja de cobrar por eso. Con lo cual este ruido, busquémoslo en la arena de la política. Y busquémoslo en aquel esquema que cuando venían declaraciones de algún papa sobre Argentina, nosotros los peronistas no sabíamos que el papa no era un experto en Argentina, es decir, si hablaba con precisión sobre la Argentina, nosotros solíamos decir, del Vaticano viene lo que al Vaticano fue. No es que el Papa sabía. Algún obispo nuestro, algún cardenal, le mandó un mensaje al Papa y le dijo, diga esto. Yo creo que este ruido que hay por la deuda lo tenemos que buscar en la fuerza política argentina. Acá. Algo pasó acá que quieren estirar la negociación. Y no el gobierno. Algo pasó acá. Claro, algo pasó acá con la deuda y algo pasó acá con la justicia hoy. Y algo va a pasar mañana en la calle.
Algo va a pasar mañana en la calle. Y esto va ordenando las fuerzas en una batalla que no es una batalla menor. No es la batalla de los 125, por eso se atreven a decir, por Clarín, o esto lo arreglamos por la buena o lo arreglamos por las malas. Pero esto no pasa. Estas son declaraciones públicas, no. O Castro diciendo en Clarín, junto con Guergo, esto implica que el gobierno tiene una visión de inserción internacional de Argentina que atrasa y el complejo agroindustrial mundial se juramentó estar en contra de la Argentina. Lo de Vicentín no va a pasar. Y bueno, claro, que en este momento se da una batalla finalista, 6 meses del gobierno, la pregunta es quién encabeza la otra batalla. ¿Quién encabeza esa batalla? Porque no la va a encabezar la oligarquía. La oligarquía está arrepintiéndose de haber sacado la cabeza de fuera del tarro porque me la pasé diciendo durante 4 años que era Macri la expresión de los oligarcas. Después me corrieron por izquierda que no, que yo esa era una definición vieja, entonces a medida que la aclarás, cada vez se dan cuenta que están ahí. La oligarquía no es. Tampoco puede ser Martínez de Oz, porque Martínez de Oz es un exponente de aquel neoliberalismo que hoy no es la contradicción del mundo. O sea, nadie va a llevar un país a un neoliberalismo si no hay terminal en el mundo. Cuando en el mundo se administra el comercio, ¿cómo vas a llevar? Claro, y ahí aparece algo que venimos sosteniendo desde hace unos ratos. Miren, muchachos, no busquen lo que siguen en Martínez de Oz o en Alzogara, en Macri, búsquenlo en Krieger Bacena. Búsquenlo en Delfín Neto, el hacedor del Brasil moderno. No busquen esto en visiones que ya han fracasado, sino busquen esto en visiones que tienen que ver con la tensión en el mundo entre este nacionalismo de exclusión y de inclusión, y que obviamente va a tener una terminal, va a tener interlocutores. Y claro, el problema es que los interlocutores de ese nacionalismo de exclusión también están en el movimiento nacional justicialista. No están por fuera del movimiento nacional justicialista, son endógenos al movimiento nacional justicialista, no a los principios y valores, pero sí a la práctica política. No es que Bandor no le hizo decir al general Perón de sencillar hasta que aclare. Las obras sociales son un producto de Onganía o de Krieger Bacena. Por eso, este es un momento para nuestra generación, no para los jóvenes, pero no es para nuestra generación, lo que hoy lo que estamos arriba de 60, es un momento clave, porque se viene un modelo de producción y trabajo que el peronismo lo entiende con precisión, que va a ser exitoso para noviembre, diciembre. En abril del año que viene, el país está creciendo 10 o 20%, porque estamos comparando contra abril de este año. Imposible ganar elecciones. ¿Cómo se le va a ganar a un presidente que está haciendo crecer el país al 20%, al 10%? Estamos comparando con toda la cuarentena. Imagínense los titulares de Clarín, La Nación, imagínense Artana, Broda, todo diciendo, no van a decir que es el rebote del gato muerto o que estamos comparando contra... Eso lo va a decir algún que otro. Sí, me tocará a mí por ahí decirlo, ¿no? Qué sé yo. Pero no va a tener ninguna prensa. La prensa va a ser el país creció 20 puntos. Porque si bajamos 40 en abril, ¿qué problema hay en crecer 20 el año que viene? Nadie miente, estamos diciendo... El tema entonces hoy lo que se está discutiendo es quién es el presidente que encabeza eso. Y por eso dije que en realidad al terminar esto iba a ser tan complicado. Porque si viene un modelo de producción y trabajo que reemplace este ciclo agotado, es cuando empezó este ciclo. Empezó con Macri y empezó con Kicillof. Cuando Repsol compra los bonos que le da Kicillof por la mitad de YPF, también compra el nominal más los intereses, 8.000 millones de dólares. ¿Qué hace Repsol? ¿Los tiene o los vende en el mercado? Los vendió en el mercado. ¿Cuándo empezamos a ser amigos de los mercados? ¿Cuando le tuvimos que vender esos bonos? ¿O con Macri? ¿Cuándo arreglamos el Club de París?
¿Y cuándo intentamos arreglar con los buitres? Está la verdad histórica, ¿eh? Y la verdad histórica que fue Kicillof, le dio 8.000 palitos, flujo futuro de fondos, en bono, y el mercado se los descontó a Repsol. Pero agarró bonos de la Argentina, que son muchos de los que ahora entran en default. Bueno, este ciclo de especulación y renta, donde el gerente financiero es más importante que el gerente de producción, lo dejo para el debate. ¿Empezó con Kicillof cuando devaluó en el 14 o empezó con Macri? Bien. La cuestión es que está terminado. Y solo lo sigue un modelo de producción y trabajo, donde el gerente de producción vuelve a ser más importante que el gerente financiero. Ya no tenemos más deuda, así que hay que trabajar para pagar. Punto. Y ese es un modelo peronista de trabajo. En todo caso, nosotros le agregamos, no, pero la plata no me la pone el pueblo, me la ponen las 1000 familias. Bueno, esos son debates. Pero que viene un esquema de producción y trabajo, no hay ninguna duda. Por eso digo el Krieger-Bacena, donde la desocupación era del 2-3%. Y la política hoy está discutiendo quién tiene que encabezar eso. ¿Le van a dejar al gobierno donde aparentemente manda Cristina que haga crecer el país un 40, un 30, un 20 y que no pierda más elecciones por los próximos 8 años? Decididamente no. Por lo tanto, la tienen que sacar a Cristina del juego. Si uno lee ahora, todo esto es culpa de Cristina y de la Cámpora. Puede ser, y puede ser. Porque Cristina también fue a la carpa de los socialdemócratas en el 19. Así que puede ser. Ahora, que se está llevando todos los boletos Cristina, no hay duda. ¿Y Alberto? Alberto podría seguir, y sí, puede seguir, ¿por qué no puede ser? Sin Menem, hubo 2 Menem. Un Menem antes de la convertibilidad y un Menem después de la convertibilidad. O sea que hubo un ciclo económico virtuoso, como, entre comillas, obviamente, ya saben todo lo que pienso de la convertibilidad, de la economía, que atravesó 2 periodos políticos, a Menem y a la Alianza. Pero a su vez, Menem no fue solo convertibilidad, porque hubo 1 año y medio de Menem que fue Bungibor, fue otras cosas. Fue hasta que enganchó la convertibilidad. Y también dejo planteada la pregunta si este ciclo que está terminando, que terminó, no empezó con Kicillof, o sea que agarraría los 2 últimos años de Cristina. Puede ser Alberto, puede ser Alberto. ¿Cuál es la prueba de amor que le piden a Alberto para dejarlo? O en su caso, ¿quién es el que reemplaza a Alberto? Bueno, yo tengo una teoría sobre eso, por eso estoy exigiendo que Massa hable. Cuando yo digo, mira, Massa, vos que te encanta hablar y que hace 7 años que todo, más, desde que estuviste en el ANSES todo el tiempo hablaste, ahora hace 10 días que no hablas. Hace 10 días que no hablas. Hay algunas declaraciones de dirigentes políticos de primer nivel que dicen, Alberto, es hora que asuma la presidencia. Esto está claro cuál es el mensaje. Y hay algunos dirigentes sindicales que están diciendo, tenemos un plan económico con Redrado a la cabeza. Se lo vamos a ofertar en principio al presidente. Que siempre es de producción y trabajo, ¿eh? No piensen en el nuevo esquema desde las categorías neoliberales porque le van a pifiar, le van a errar el bizcachazo de cabo a rabo. Se terminó la valorización dentro del modo de producción capitalista del vector especulativo rentístico. Vuelve uno de producción y trabajo. Bien, pero encima viene uno muy potente. El tema es que el objetivo final te da el impulso inicial. Y la cosa es muy fácil. Si ponemos la energía a 0,60 centavos de dólar el litro de gasoil y ponemos los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares, la Argentina alcanza para todo. Y si no, no. ¿Hay algún país en Latinoamérica que dice que el país no alcanza para todo? Sí, muchachos, hay un montón. Brasil, Paraguay, por eso las colonias que se arman, Bolivia, el propio Chile. O sea que no sería una excepción en el discurso decir la Argentina no alcanza para todo, pero ojo que es de mayoría. ¿Cuánto necesita un modelo de exclusión, de producción y trabajo dejar afuera para que no haya desequilibrio macroeconómico? El 25% de la población. La mando al infraconsumo, resolví el sector externo, le dejo de dar las asignaciones, resuelvo el tema fiscal. Y ese modelo se reproduce a sí mismo, con exclusión. Ahora sí, con pobreza estructural. Claro, eso nos pega muy duro a los peronistas, que decimos, esta casa es para todos. Y nos pega en nuestra doctrina.
Nos pegan los profundos, nos pegan los principios y valores, no en la práctica política de los próximos 5 años, donde todos los que estamos acá, mayoritariamente vamos a andar bien. Y ese es su problema. Si todos los que estamos acá vamos a andar bien económicamente, ¿cómo ganamos elecciones? Con el 25% no se gana. Y ahí empieza. Y esto es lo que siento que estamos en discusión. Por eso estamos empezando a escribir la historia, que después finalmente la escriben los que lo escriben. Nosotros empezamos a contar la historia y a vivirla. Después vienen los que hacen los libros y escriben este tema. Estamos en esos procesos donde se están discutiendo todas las cosas al mismo tiempo. Por eso arranqué con El Mundo y terminé con Vicentino. Y sobre eso es que yo soy alguien que plantea la práctica política y por eso mi discurso. Y por eso lo que estoy diciendo. Y ya no es Alberto con su perro Col y todo eso, sino que es Massa. Porque desde mi humilde visión, la contradicción es entre dos nacionalismos. El que levanta muros y el que construye puentes. Y yo tengo identificado a los dos dentro del movimiento nacional justicialista. Y en eso viene la contradicción, porque finalmente, como decía el general, peronistas somos todos y los dos modelos también los vamos a tener desde la práctica política metida dentro. Y esto es lo que se empieza a discernir. Claro, en el medio están los progresistas, están esto, bueno, qué sé yo. Habrá algún compañero más afín a los progresistas que pensará que todo esto está mal y ahora en la pregunta lo resolveremos. Si me extendí del tiempo que tenía, les pido disculpas, gracias por la atención y tenemos el tiempo que podamos para las preguntas si es que hay, y si no, fue un placer hablar, porque puede no haber preguntas también, porque cuando uno dice estas cosas se generan conmociones, obviamente, ¿no? Así que todo tuyo, amigo. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. No sé el buzón de preguntas si tenemos algo, Andrés. Sí. Buenas tardes, Guillermo. Andrés es mi nombre. Voy a transmitir algunas preguntas que han hecho algunos compañeros. Hay dos vinculadas, primero vamos a empezar con dos vinculadas al tema de la deuda. Una es si podría profundizar la visión sobre los intereses detrás del default. Y otra, que está vinculada también a la deuda, es cómo se hace operativa y políticamente para que sea la oligarquía quien pague la deuda. Muy bien. En la primera, evidentemente, no fui claro. No dije intereses, no intenté decir intereses económicos, sino políticos. Demorá esto, que en el próximo te va mejor. Y alguien le está diciendo a aquellos, no arreglé cuando lo obvio es arreglar. ¿Está bien? Lo obvio es arreglar. Hay tan poca diferencia que no arreglar, busquémoslo en lo político. O sea, que no es interés económico. Pero con lo que acabo de decir está claro quién habría mandado el mensaje desde mi humilde entender. ¿Está bien? De los que dicen, lo pusimos Alberto en esta dirección, o vuelve a traicionar, o no se la banca y lo cambiamos. Y esto mañana va a empezar a tener una expresión. Dije, vuelve a traicionar conscientemente, no es que me equivoqué. O vuelve a traicionar. Nosotros, en general, creemos que es muy difícil que alguien que traicionó no vuelva a traicionar. Pero bueno, eso no significa que sea fácil ahora entregar lo que hay que entregar. ¿Está bien? Porque el modelo exitoso no puede contener a Cristina. No la puede contener. Siendo la dirigente que más votos tiene. No la puede contener. Entonces, ese para mí es el dilema. Y o no cumple el dilema o lo resuelve para un lado. No cumplirlo es, muchachos, si no es así y estamos en un proceso de que vamos a ver cómo evoluciona esto, hay preparado un muleto, que es al que yo intento sacar a la cancha. Y simplemente esto está en los dimes y diretes de lo que va a pasar. Si ustedes ven los diarios cómo se están armando desde hace 10 días, esto es contundente. Hoy La Nación está tremenda, ¿no? Pero Clarín también está tremendo. Ni les cuento ahora que salió el fallo de este juez, que no hizo más que interpretar lo que el marco legal dice. No puede ningún juez decir que es legal la intervención. Eso no existe. No existe. No es que yo soy economista, pero es sentido común. Tuvimos algunas materias de derecho en la facultad y es obvio que el presidente no puede contar plata ajena. Puede expropiar, pero después que la expropió. Pero ¿cómo va a contar plata ajena? Va a decir, pongo un hombre en la empresa y a partir de mañana te ocupas de la clientela. Pero eso no viola el sentido común. Bueno, es lo que el juez acaba de decir. Punto. Pero bueno, todo hace parte del mismo proceso. Todo hace parte de la misma situación.
Sobre cómo hace la oligarquía para pagar la deuda. La oligarquía son los grandes terratenientes de la pampa húmeda. La producción de la pampa húmeda se divide en tres. Estamos hablando a la salida de la tranquera. La factura que recibe el proveedor por la venta de su mercadería tiene tres destinatarios. Un tercio de esa factura va a los costos totales. Un tercio de esa factura es la tasa de ganancia de él por haber organizado la producción, y un tercio de esa factura va por el alquiler de la tierra. O sea que tenemos 1000 familias que siguen viviendo tirando manteca al techo, que este año se van a llevar 7.000 millones de dólares. Obviamente los elementos técnicos son retenciones en el máximo nivel y ley de alquileres rurales. Más, porque vos le bajás la facturación al productor, pero le bajás los costos con la ley de alquileres. No el derecho de propiedad. Esto significa, no Grabois, estoy diciendo el flujo de ese stock. Los peronistas nos metemos en el flujo, no nos metemos en el stock. El stock es propiedad, el flujo es lo que rinde esa propiedad, ahí nos metemos. Entonces decimos, no, mira, vos no te podés llevar el 12% por año en moneda dura de un bien que no se amortiza. Eso técnicamente ya lo resolvieron los ingleses hace 200 y pico de años atrás. Es la discusión entre David Ricardo y Smith. Es una estupidez. Argentina es uno de los pocos países que eso no lo resolvió. Eso, como con la comida, vos le tenés que pagar un tercio del precio de la comida, no a vos que el consumidor final, sino cuando se la compra el productor. Va el dueño de la tierra, es una locura. Llévate el 1%, no el 12%. Y si a vos te parece que la tenés que vender, no hay ningún problema. Se la vendés al productor y el productor hipoteca esa tierra y le damos todo el crédito que quiera. Con lo cual, empezamos a ser como esos países donde solamente podés trabajar de taxista si sos dueño del taxi. En Buenos Aires, no sé cómo es en Mendoza, un peón puede vivir de taxista, no es dueño del taxi. O sea que cuando pagamos la tarifa, no solo le pagamos al dueño del taxi, sino también al peón. Pero hay ciudades que eso no se puede, porque la tarifa del taxi no te da para tener ganancia y renta. La productividad de la tierra de la pampa húmeda es tal que tiene ganancia y renta. Renta el dueño de la tierra, ganancia el productor y después los costos totales. Bueno, no da, porque si no tengo la comida muy cara. Pero no lleven esto a Mendoza, porque en Mendoza no hay oligarca. En Mendoza puede haber conservadores, no hay oligarca, muchachos, nadie tiene 20.000 hectáreas productivas y que dé doble renta. Olvídense, eso no existe. Eso solamente en la pampa húmeda. No hay en Entre Ríos, no hay en Santa Fe, salvo en el sur, no hay en Chubut, no hay en Santa Cruz, no hay en ningún lado. Solamente en la pampa húmeda. A su vez tenemos que mejorar enormemente el costo de la energía. Enormemente, enormemente, enormemente. Por eso, como eso es una discusión política, porque los gobernadores de la Patagonia no quieren la energía barata. Más, pregúntenle a los muchachos de algún departamento de Mendoza vinculado a la minería o a la energía si quieren la energía barata. ¿Quién tiene que resolver esto? ¿La política o el movimiento obrero organizado? Yo soy de la idea del movimiento obrero organizado. Por eso digo doctrinariamente, el movimiento obrero organizado es el que defiende los intereses permanentes de la patria, que el movimiento obrero organizado me diga dónde tiene que estar el precio de la energía. Por eso le doy el 51% de las acciones que tiene el presidente al confederal de la CGT. Aparte unifico el movimiento obrero, porque se terminaron las diferencias entre ATU y PCN. Les damos YPF el 51% de las acciones y los muchachos van y se unifican. ¿Y qué más queremos que el movimiento obrero organizado unido? Discutiendo cuánto tiene que ser el precio de la energía. Los petroleros privados van a decir que la quieren cara, porque entonces ganan más. Y los de la UON y ESMATA van a decir, no, macho, me quedo sin un BON y sin ESMATA. Bueno, la pregunta es, todos los patagónicos, ¿dónde quieren la energía? ¿Por qué Galucho empezó a aumentar la energía? Ni bien llegó. ¿Por qué firmó un acuerdo de 750 con Chevron? No, porque si no le dábamos, no vienen los capitales, inventamos con toda esa tontería que hasta hoy estamos padeciendo, ese plan de negocio que hicieron Aranguren y Galucho. Aranguren a la sazón presidente de Shell. Se hizo en el Club del Petróleo, lo hicieron los dos. Por eso cuando llegó Aranguren a mandar, Galucho se quedó 6 meses siendo presidente de YPF y es el único que yo conozco que en 3 años pasó de empleado a patrón. Pero no de un negocio, porque de un negocio, bueno, no, de una petrolera. No conozco a nadie que hace, ni Aranguren pudo pasar de empleado a patrón. Nació empleado y murió empleado, de Shell, eso sí, con un montón de plata. En cambio, Galucho
arrancó empleado, vino de Inglaterra, arrancó empleado y en 3 años era patrón. Bueno, es raro. Pero yo les aseguro que ese plan de negocio lo hicieron en conjunto, porque lo sé, era secretario de Comercio en esa época, sí que lo sé. Quizá no tuvo el ímpetu suficiente para discutir, pero la realidad es que el plan de negocio de YPF no cambió. Entre un gobierno nacional y popular y un gobierno oligárquico, el plan de negocio de YPF siguió siendo el mismo. Al contrario, lo que hizo Aranguren fue bajar de 7,50 a 6,50, la famosa resolución 46. Bien, esto es una discusión de la política, de cuadros sesudos, de muchachos de los centros de estudiantes. No, muchachos, si el peronismo tiene razón al movimiento obrero organizado. No, pero estos dirigentes que en realidad... No, muchachos, otra vez con esa historia. Se equivocarán 1 año, se equivocarán 2 años. A la larga, confiemos en el movimiento obrero. Ahora, eso sí, es privada. Porque esta es otra gran diferencia. El peronismo no es estatista. YPF en mano del movimiento obrero organizado es privada, es la 19.550. Es privada. En todo caso, el gerenciamiento ponemos, qué sé yo, ponemos las universidades, pero no es el Estado. El Estado son los marcos regulatorios, el Estado es la distribución, y obviamente ya sabemos para dónde va. Pero la propiedad del movimiento obrero organizado, hacemos un lío bárbaro. Y es profundamente peronista, doctrinario. Si Cristina hubiese sido eso, nos evitábamos a Galucho. Porque ningún dirigente sindical iba a poner a Galucho y iba a permitir que la energía estuviera cara. Y si no, inmediatamente en la próxima asamblea de accionistas cambiaban el plan de negocio de YPF cuando aumentaba la desocupación en la UON, en EMATA, en la Sociedad Obrera Textil, cuando nos empezamos a quedar sin industria, porque está claro que si tenemos energía clara no hay industria y estamos perdiendo la Tercera Guerra Mundial porque nos aumenta la tasa de desocupación. En fin, ahí están los 2 instrumentos entonces para que la oligarquía haga el pongi-pongi, ley de alquileres y retenciones. Con las retenciones le bajo la facturación, con la ley de alquileres le bajo los costos. Claro, me dicen, no, pero la política no da porque bla, 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 bla. Bueno, muchachos, entonces ¿para qué te presentas? No, los peronistas no estamos para hacer lo que no estamos para hacer lo que hay que hacer. Bueno, Guillermo, te transmito otras preguntas. Hay 2 que están emparentadas. Dice, ¿cuáles son las principales políticas a promover para un modelo de producción? Y una vinculada a esa es, ¿por qué cree que Cristina Fernández de Kirchner no puede liderar ese proceso de producción o de crecimiento? Muy bien. La primera, yo creo que Master Pascua tiene el modelo, el plan económico que hicimos un grupo de peronistas. ¿Cuándo lo hicimos? Hace algunas semanas atrás, cuando Ricardo Alfonsín dijo que esta era una política económica radical. Y la verdad que nos empezamos a llamar y dijimos, sí, primero que seguramente tiene razón, pero aparte que tenemos un lío bárbaro, porque si es radical sabemos cómo termina. Si el presidente quiere hacer una política económica peronista, acá se la damos como aporte al presidente. Hicimos un documento de 8 páginas, que arranca con el plan trienal, sigue con los principios y valores permanentes, que arranca en el Sermón de la Montaña, seguimos con una caracterización del mundo que es parecida a la que le acabo de decir y terminamos con las medidas. Eso lo tiene Mastra Pascua, se lo circulás si vos considerás, salvo que no te lo haya mandado. Si no te lo mandé, te pido disculpas y te lo mando. Sé que no sé, ¿te lo he mandado ese documento o no te lo mandé? No me lo has mandado, pero bueno, es fea. lo conocemos. Es fea conducta mía, bueno. Una cosa es el micrófono. Bueno, yo te lo mando. Te lo mando ahora cuando terminemos esto y vos se lo repartís a los compañeros. Lo firmamos 2, porque hay muchos de los compañeros que firman ahí, que participaron, que están en el gobierno. También somos todos viejos y todos entendemos cómo funciona esto. Mi problema, en todo caso, no con los compañeros que tienen laburo. Así que, muchachos, firman 2, pero yo les digo que hay más de 15 economistas de distintas generaciones, pero estamos los veteranos. No se olviden que yo presidía la Comisión de Economía del Partido Justicialista, lo hice durante 4 años, así que a los muchachos lo conozco y sé lo que piensan. Así que esto no fue muy difícil hacerlo. Y están de las distintas bandas del peronismo que usted incluso vinculado al movimiento obrero. Pero déjenme que me calle por respeto a los compañeros que consiguieron trabajo y que también están felices. Y no es lo mismo tener trabajo en el sector público que tener trabajo en el sector privado hoy. Si no le vendiste el alma al diablo, estar en el sector privado hoy está difícil. Así que dejémoslo que, digamos, un muchacho hoy que es director en el Banco Central está ganando alrededor de 450.000 pesos. Si a su vez soy director en el Banco Nación, otro tanto. O sea que un matrimonio se lleva 1 millón de pesos. Mi esposa es escribana hace 50 años, yo tengo un mayoreo de ferretería, tengo una consultora y ni por ahí me puedo llevar esa plata.
Así que hoy pertenecer tiene su encanto, ¿no? No es que no tiene su encanto. Y yo lo respeto porque hago política de los 14 años y ahora ninguno de los que está acá me va a venir a decir, no, Moreno, porque nosotros, está bien, muchachos. Así que es solamente eso. Con respecto a por qué Cristina no lo puede encabezar, porque no la van a dejar, es obvio. No la va a dejar, el propio Massa no la va a dejar. Porque se queda 11 años, 3 terminando el mandato de Alberto Fernández. Y gana las próximas 2 elecciones, son 11 años. Es obvio, es el sentido común. No, aparte de que ella tendría que tener la cabeza para eso. Ahí tiene que resolver a dónde quiere la energía. Si es Kirchner que quiere la energía barata o es Galucho que quiere la energía cara. Mientras nosotros teníamos Repsol, propietaria de YPF, el gasoil estaba a $0,60. Por eso ustedes llenaban el tanque de nafta y no le interesaba nada, llenaban y agarraban. ¿Está bien? Esa es la vida. Bueno, pero no la van a Guillermo, dejar. Fundamentalmente porque no la van a dejar. Ella sabe, lamentablemente, que es el pato de la boda en este momento. Pero aparte es obvio, ustedes la ven, que no pudimos poner retenciones a la oligarquía porque no daba la relación de fuerza y iba a ser Cristina presidenta haciendo esto. Es ridículo para quedarse 11 años. Es ridículo. O sea, los mismos que decían que no daba la relación de fuerza para ir sobre la oligarquía, no van a poder explicar ahora que sí da la relación de fuerza para Cristina presidenta. Pero bueno, que lo intenten. Si lo intentan, yo le digo que se organicen, porque no es que acabo de decir que es por las buenas y por las malas, la declaración. A mí no me asusta. A los que hoy estamos arriba de los 60, muchachos, esto la vivimos cuántas veces. Pero yo le digo sobre todo a los jóvenes que piensan que la guerra es gritar. La guerra es guerra, muchachos. La guerra es guerra. No pasó lo de Bolivia que estuvieron de cacería 4 días, porque sí, Esto no es un problema de quién grita más fuerte, Bueno, otra pregunta porque esta es muy picante, vamos. Bueno, pregunta a un compañero si no podemos pensar en una Argentina con un comercio internacional de grano en manos del Estado y las empresas de servicios públicos nuevamente estatales para que la energía no sea mercancía. Sí, puede ser, el tema es quién te va a comprar, pero bueno, y si vas a tener barcos para cargarla. Yo creo que yo humildemente, primero preguntaría para qué quieren eso. Y yo te digo, algo de esto entiendo. Si alguien me puede explicar para qué, a partir de ahí lo empezamos a pensar. Pero después te voy a decir, mirá, no tenés barco y no tenés clientes. Y si vos pensás que China va a confrontar para comprarte la soja con el mundo a vos, me tiene un pedo bárbaro en la cabeza. No entienden, no saben lo que está pasando en el mundo. Así que primero me tienen que explicar por qué, para qué quieren, qué plata piensa que le va a quedar. Me lo tienen que explicar. ¿Está bien? Y no tengo problema, porque ahí no te metes en la propiedad privada. Ahí finalmente expropiás, qué sé yo, decís, defiendo la propiedad privada, pero la circulación de la mercadería es toda nuestra. Listo, no tengo ningún problema. Pero expropiás, ya ajustado a derecho. Ahora, me tienen que explicar para qué. ¿Para qué la quieren? No, porque con esto vamos a pagar. Tienen un pedo bárbaro en la cabeza, pero habría que hacer una clase de economía y no es necesario, Mastrapasca se lo explica, cualquiera lo explica. Ahora, si después tiene razón y dice, no, pero queremos, bueno, listo. Después yo te digo, mirá, sabés que no tenía en flota, porque cuando Evita le llevó el trigo a los españoles y a los italianos fueron barco argentino. Ahora no tenés barco, No tenés barco, no tenés puerto, tenés un lío bárbaro. Pero aparte no vas a tener clientes, porque el que le compra a Cargill Argentina desde China es Cargill China. Así que para hacer comercio país, que es lo que escucho ahí, que no, porque vino alguien que tiene contacto con China y dice que los chinos quieren comerciar de gobierno a gobierno, mire, nunca nos pasó. Y estuve 6 años y medio en la Secretaría de Comercio, nunca pasó. Nunca vino un chino a decirme eso. Nunca. Y lo veo difícil que los chinos confronten contra el sistema mundial. Más bien los veo rindiéndose, que es lo que están haciendo. Bueno, Guillermo, hay 2 preguntas vinculadas con cuestiones internacionales. Y con respecto a los servicios públicos, sí. Yo esto lo discutí con mi amigo De Vido, le digo, pero Julio, si vos tenés los costos totales, tenés los ingresos totales, y le definís la tasa de ganancia, ¿qué es lo que querés?
si trabajan para vos. No, porque siempre te cagan, porque siempre, bueno, ya cuando entramos en esa historia no tendría mayores problemas. La verdad que si me van a garantizar que vamos a tener un servicio, no tengo inconveniente, en eso no hago cuestión. Pero la verdad que me es más fácil definir las tarifas sabiendo los costos. ¿Está bien? Ustedes son mendocinos, hacen petróleo hace 60 años. ¿Cuánto hace que Mendoza tiene petróleo? Sergio, ¿cuánto hace que tenemos petróleo en Mendoza? Sí, por lo menos. ¿Cuánto? Sí, por lo menos, sí, 60, 70 años. Bueno, ¿me pueden decir el costo de exploración y explotación del barril de petróleo en Mendoza? Ni idea. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Si tienen que tener gerentes, amigos, tipos que han trabajado ahí, ¿cómo puede ser? Bueno, hay que dedicarse, muchachos. En la próxima, por lo menos me tienen que decir el costo, no el precio de venta, el costo de la exploración y explotación del petróleo, por lo menos en Mendoza, no digo promedio en Argentina, pero por lo menos en Mendoza. Ahora, ese es el nivel del Estado, Este que acabo de contar acá es el nivel que tenemos, Todo lo demás es fantasía, guitarra, El Estado argentino recién supo el costo de exploración y explotación del barril de petróleo promedio en la Argentina cuando le saqué los datos a Bulgeroni. Pero hace 8 o 9 años que somos dueños de YPF y tampoco lo sabemos. Incluso las destilerías y los pozos más importantes de Mendoza son de YPF. Y no lo sabemos. Los cuadros políticos casi digo políticos, los cuadros políticos mendocinos teniendo YPF Argentina no sabemos cuándo es el costo de exploración y explotación. Bueno, muchachos, es hora que saquemos el bastón de mando, pero de verdad, pero construyendo conocimiento profundo, no diciendo, no, vamos a hacer esto y después resulta que no lo hicimos porque no supimos, porque no quisimos, porque no nos dejaron, y siempre tenemos excusas. Fíjense en una cosa muy menor, si yo les digo del vino, lo saben todos. Del vino lo saben todos. Ahora resulta que el vino es muy importante, pero no me define la distribución del ingreso en la Argentina, sí en Mendoza, pero no en la Argentina. En cambio, la energía en la Argentina. Muchachos, es difícil, ¿no? También lo nuestro. Vamos. Bueno, dos preguntas vinculadas a cuestiones internacionales con alguna vinculación local. Una es, ¿cómo manejaría el tema de Vicentín teniendo en cuenta que hay capitales estadounidenses y chinos tratando de comprar la empresa? Y otra vinculada a cómo mejorar los vínculos con Rusia, si es que es un vínculo estratégico Rusia para la Argentina. ¿Y qué pensás respecto de eso? Muy bien. Con lo primero, miren muchachos, tenemos un lío bárbaro en la cabeza. Yo les pido, porque esta es la etapa donde uno, miren muchachos, Pagani, dueño de Arcor, Urquía, dueño de Aceitera General de esa, Pescarmona, mendocino, ahí está. Hagamos de cuenta que Pescarmona, que ustedes lo conocen, está en su época de oro. Donde estaba haciendo las turbinas para los venezolanos, ¿está bien? Y laburaban a full. Y estaban miles de mendocinos laburando, que es una empresa que es un orgullo de la Argentina. Ese Pescarmona es un orgullo. Esa ingeniería, no hay tantos en el mundo, La tienen los norteamericanos, los chinos, los rusos, bueno, alemanes, japoneses, pero ojo que estamos ahí, éramos top con eso, Ahora, supongamos que Pescarmona, que es bravo, yo supongo que ustedes lo conocen, estoy hablando del viejo Pescarmona, no de la hija, Estoy hablando de Pescarmona, el que yo conocí. Supongamos que en esa época de gloria, donde le vendía a los venezolanos, le vendía a los vietnamitas, le vendía a todos los lugares donde los llevábamos, ahí me ponen Pescarmona y digo al Macri. Pero resulta que yo le hacía los negocios escúcheme, los negocios con Venezuela se lo hizo debido, No estaba Macri en esa época, se lo hizo debido. Y con Vietnam se los hice yo. Así que, si después es Macri, está perfecto. Pero estoy hablando antes, porque no es que la historia empezó con Macri, muchachos. Ahora, ustedes imagínense que ese Pescarmona, que tenía trabajando miles de personas, que después sí evadía impuestos, no evadía, todas las cosas, trabajadores negros, muchachos, eso. Viaja a Venezuela con la misión nuestra, porque viajó con nuestra misión. Le fuimos nosotros a vender las turbinas
que después dice que como no le pagaron, que todo eso empezó con nosotros. De ahí de Venezuela, en vez de volver con nosotros, se va, qué sé yo, a Bahamas. Ahí nomás, son 15 minutos más de viaje, no hay ninguna cosa muy lejos. Y en ese momento, a través de algún amigo que él seguramente tendrá, del otro lado del escritorio hay un jeque árabe. Y Pescarmona, que le gustaba la plata más que contar con las manos, le dice, bueno, me puse viejo, qué sé yo, no tengo ganas, bla, 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 te vendo la compañía. Del otro lado está el jeque árabe. Dice, sí, pero yo no quiero aparecer en la compañía, no, porque van a decir que bla, bla, bla. Bueno, no te aflijas, para eso vinimos acá a Bahamas, vinimos acá. Venga, escribano, labre el acta. El escribano dice documento, nombre, apellido, bla, 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 todo como quiere. Está el escribano que da fe. Y le dice, bueno, son $1.000 millones, pues Carmona le dice. Y el jeque abre la valija, porque total ellos viajan eso para ellos el cambio chico, agarra los $1.000 millones, se lo pone arriba de la mesa, firman el acta, como era la compra o venta de un departamento. En vez de $100.000, $1.000 millones. Pescarmona agarra la plata y hace lo que quiere. Pero le dice, mire que yo no quiero perecer, no vamos a perecer porque para esto hicimos este fideicomiso o esta sociedad, qué sé yo, que a partir de ahora es el accionista mayoritaria de Pescarmona Argentina. No está obligado Pescarmona a registrar eso en la justicia argentina. En todo caso, en la asamblea de accionistas va a haber un muchacho que va a decir, a ver quién tiene el 87% de las acciones de Pescarmona. Y aparece un abogado que dice, acá tengo el poder. Verifica y lo deja entrar, que es lo que hace Mañeto en papel prensa. ¿Por qué sé esto? Porque mi negocio es una sociedad anónima, no, muchachos, porque fui accionista en papel prensa y la verdad que tengo 40 años de mercado. Entonces, cuando venía Mañeto, venía con los fideicomisos, que todos sabíamos que era de Mañeto, pero en la Argentina está registrado el fideicomiso o una sociedad. Por lo tanto, ¿de qué capital extranjero hablamos? Hay que entender cómo funciona esto. Si no sabe, el presidente no puede decir la barbaridad que dice, porque se supone que enseña derecho. Ahora, si enseña derecho penal y de esto no sabe nada, bueno, está bien, que no lo diga. Que no lo diga. Porque del otro lado, dice, pero este no sabe nada. No tiene idea de lo que está hablando. En la Argentina, lo que está registrado son las empresas argentinas y el controlante. El controlante de la empresa puede ser persona física o jurídica. Si es una persona jurídica, esa persona jurídica está registrado en el país donde se constituyó. Y no tenés jurisdicción para saber quiénes son las personas físicas. Ahora pasa esto, no, toda la vida, muchachos, desde la ley de sociedades anónimas. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, ¿qué quieren que haga? Yo no tengo la culpa que Alberto diga estas cosas. Que encima parte de la militancia diga esto, y entonces yo tengo que venir y decir, ¿y si Pagani acaba de vender la empresa? ¿Y si Urquía acaba de vender la empresa? ¿Qué hacemos? ¿La estatizamos también? ¿Pero qué estamos hablando? Pero aparte, y por último, no existen empresas multinacionales. No existen, porque no existe la inspección jurídica de personas jurídicas a nivel mundial. No existe ni siquiera de la Argentina, existe por cada provincia, por cada distrito. Las empresas mendocinas están registradas en Mendoza. Las empresas de la capital acá, las cordobesas, hasta ahí llega. Así funciona la sociedad anónima. Y si no están registradas, no pueden ejercer el comercio y la producción de manera habitual y normal. Por lo tanto, lo que existe son empresas argentinas cuyos controlantes son extranjeros, personas físicas y jurídicas. Desde ahora no, desde toda la vida. Guillermo, siguen algunas preguntas sobre el tema Vicentín, insistiendo entonces... Vamos a la última porque ya, la verdad que me estoy quedando sin voz, le pido disculpas. Pero aparte tengo ahora a las 7 y me tengo que cambiar y lo seguimos otro día. No, bueno, no es que estoy enojado contra las preguntas, es que estamos preguntando lo que dijo Alberto. Y el problema es que le estamos cantando piedra libre a Alberto. Y eso me pone muy complicado. Bueno, vamos a las últimas de Vicentín.
No, ¿cómo manejar la situación de Vicentín para evitar el vaciamiento, teniendo en cuenta que el Estado es uno de los principales acreedores del Estado? Pero ¿cómo van Nacional, pero la única manera de vaciar una compañía es vendiendo el activo. Y eso está bajo jurisdicción del juez. Y hay un síndico que está ahí para defender a los acreedores. No se vacía una compañía porque un accionista le vende. Escúchenme, yo he escuchado que Vicentín, un accionista Vicentín, le vendió a otro accionista y que vació la compañía. ¿Pero qué les pasa? Los accionistas no son la compañía, son los controlantes de la compañía. La única manera de vaciar una compañía es vendiendo el activo de la compañía, no porque se vendan las acciones. Las acciones son las acciones de la compañía. Nosotros dos hacemos una sociedad. Mañana yo te vendo todo o vos me vendés todo. No cambió nada en la sociedad. Lo único que desapareció es uno de los socios como capital accionario y entró el otro. La sociedad es inmutable. Por eso hay sociedades de oferta pública que cotizan todos los días en la bolsa y nadie sabe quién es el dueño. Ahora vos imagínate que un tipo compra el 40% de las acciones. Eso significa que vació la compañía. Pero no puede ser que Alberto Fernández diga estas cosas. No puede ser. No puede ser. Hay un límite para el desconocimiento. Hay un límite. Y si querés ser presidente, hay un límite. No se está vaciando nada de Vicentín. Es imposible. Porque son activos enormes. Podrán vender un auto, una 4x4, una pavada. Pero los activos de Vicentín, que son los que valen, es imposible venderlos. Porque tendría que autorizar el juez previo el síndico, y esa plata iría a la masa concursal. Es imposible decir tremendas cosas, no porque las diga vos, muchachos, no sé quién preguntó, pero lo dijo el presidente, tremenda burrada. Está bien. Una consulta es ¿qué opinión tenés del documento que emitió Amado Vudú cuando pase el temblor? Si es que lo has leído. Si es que es el último que publicó Berbisky, o no sé quién, sí. Ahora, si es otro ahora, no lo sé. Si tiene otro nombre... Ese. No, cuando pase el temblor ese, que ya tiene más de un mes. No, bueno. Tiene algunas cosas, falta de rigor técnico, pero yo lo entiendo a Vudú y aparte estuvo preso. Y todos los que estuvieron presos para mí están arriba de todo. Yo no lo podía ir a visitar porque, como estoy condenado a 2 años y medio en prisión, en suspenso por el juicio con Mañeto, solo podía ir a ver a uno y elegí debido y me tuvieron 90 días, vino hasta la inspectora, una trabajadora social a casa para ver si le pegaba al gato, cómo me llevó allá. No entras así nomás. Después lo empecé a ver a Vudú cuando a debido lo mandaron para Ezeiza, y ahí sí. Y ahí platiqué largo con él, pero estuvo preso y entonces los presos siempre, los muertos y los presos están a la cabeza. Siempre, pero también de Cristina. Los muertos y los presos, adelante. Porque los que quedamos vivos de esta generación no somos los mejores. A los mejores los mataron. Gracias a Dios ya no hay muertos así escandalosamente, pero sí los metieron presos a los compañeros. Los que estuvieron presos, evítame que diga una opinión contundente. Creo que le falta un poco de rigor técnico, eso sí. Pero hasta ahí, no digo más nada. Delía, Vudú, Jaime, López, todos los que estuvieron presos, están presos. Ahora lo único que me falta es que me digan que Jaime no era amigo de Néstor Kirchner. Y entonces ya tengo un lío bárbaro en la cabeza. O sea, viví otra historia. Miren muchachos, yo entré al gobierno en el 28 de mayo. A mí no me la puede contar nadie. Entré por 60 días y al final me quedé 12 años. Yo viví todo esto. Y tengo autoridad moral para decir esto. Jaime era amigo de Vido, sí. Y era amigo de Néstor Kirchner, eran amigos. Y había sido su jefe de gabinete allá. Por lo tanto, no sé todas estas pelotudeces que están hablando. Pero que es un cuadro orgánico de la causa, no tengan ninguna duda. Después, a veces tenés más solidaridad, menos veces, tenés más vicio, menos vicio. Yo no hago política de esa pavada. Se lo dejo a los progresistas, esto, que siempre son limpios y puros. ¿Qué más? No, hay muchas preguntas, pero bueno, vos tenés otro compromiso. Te agradecemos mucho y nos mantenemos en contacto a través de Sergio Mastrapascua. Gracias, muchachos. Muy amable por todo esto. Les mando un fuerte abrazo peronista. Y obviamente, esto es, como decía Néstor Kirchner, la mitad de la verdad. La otra verdad la tienen todos los demás.
Por eso la construcción del conocimiento es conocimiento colectivo. Pero siempre que sea dentro de los principios y valores que legamos de nuestra doctrina. Y la doctrina está viva, pero los principios y valores son inmutables. Por eso no somos posmodernos. Les mando un fuerte abrazo peronista y gracias por la atención. Gracias, Guillermo. mando ese documento. Chao. Gracias, Guillermo. Gracias. Bueno. Gracias, saludos. Sergio, ¿querés ir cerrando? Sí, bueno, calculo que nos deben haber quedado muchas preguntas en el tintero. A mí, por lo menos, también me han quedado muchas reflexiones, que seguramente haremos las discusiones del caso dentro de diálogo y dentro de Furdetra. Bueno, hay posiciones que estoy seguro que no todos comparten, no todos compartimos, pero bueno, creemos que lo rico de esto que ha sucedido y de lo que venimos haciendo con el Zoom, las reuniones por Zoom, creo que justamente... ¿Podés comentar lo de Ruggier para la semana que viene? Sí. Bueno, cerrando lo de Moreno, me parece que esto da pie a una discusión política muy rica. El día 30 de este mes, ya le vamos a confirmar la hora porque realmente no la recuerdo, no sé si alguien la tiene a mano, vamos a invitar a una reunión de Zoom a Marcelo Ruggier. Marcelo Ruggier es uno de los biógrafos y fue la mano derecha, un discípulo de Aldo Ferrer, un industrialista del peronismo, un estudioso de la historia industrial del peronismo, catedrático en la Universidad de Aires, en la Universidad de San Martín, que se ha venido despidiendo en estos últimos días, no sé si lo han visto, sobre el tema Vicentín, y que quiere, nosotros le hemos pedido su participación, y él quiere enfocarla, quiere encuadrarla, enmarcarla, mejor dicho, en la historia industrial del peronismo y de las estatizaciones y expropiaciones del peronismo. Enmarcar esto, digo, para interpretar mejor, a la luz de la política que el peronismo siempre ha tenido, el tema Vicentín. Así que están todos invitados para el día 30, ya van a llegar las comunicaciones pertinentes, y si mal no recuerdo, creo que es el 30 a las 19 horas. Así que están todos invitados. El 24 tenemos a Amado Vudú, Sergio. Exactamente, como me dio pie Andrés para anunciar lo de Ruggier vinculado al tema Vicentín, que es el que se está tratando en este momento, el que acabamos de hablar con Moreno, me gustaría que un poco darte la palabra a vos, Pampa, para hacer la invitación para el tema de Vudú. Sí, el 24, el miércoles que viene, a las 8 de la noche, lo tenemos en un Zoom a Amado Vudú. Justamente lo que habíamos acordado era que iba a desarrollar ese documento que se mencionaba recién en la charla con Guillermo, que se llama Cuando pase el temblor, que en realidad es una propuesta de 18 puntos para el desarrollo argentino, y también un diagnóstico de lo que Vudú llama hoy el predominio de la financiarización en la economía argentina. Lo vamos a anunciar ya a partir del lunes, martes, pero es el miércoles. Bueno, compañeros, buena jornada. Un abrazo.